Hace tiempo que me venís pidiendo un experimento de química, así que vamos a realizar uno. Pongo un poco de sulfato de cobre en este vaso y añado agua destilada. Y disuelvo. Lo caliento un poco tanto para que se disuelva mejor como para facilitar la reacción que vendrá a continuación. Voy a hacerlo reaccionar con magnesio. Para ello corto un trocito de cinta de magnesio y la introduzco en el vaso. Vamos a acercarnos. Se producen dos reacciones químicas simultáneamente. Por un lado, magnesio más sulfato de cobre para dar sulfato de magnesio más cobre. Aunque normalmente escribimos así las reacciones, al estar disueltos los sulfatos de cobre y de magnesio, están disociados y podemos escribirla así. Es una reacción redox en la que el magnesio se oxida y el cobre se reduce. Observad que el magnesio pasa de un estado de oxidación 0 a +2, con lo que pierde 2 electrones y se oxida. En cambio el cobre pasa de +2 a 0, gana 2 electrones y se reduce. Fijaos cómo se desprende el cobre. Recordad la palabra GROP, gana, reduce, oxida, pierde. GROP, GROP, GROP. Y entonces las burbujas, ¿a qué son debidas? La otra reacción que se produce simultáneamente es esta. Esta reacción está catalizada por el sulfato de cobre. El magnesio se oxida y parte del hidrógeno del agua se reduce a hidrógeno gaseoso que observamos subiendo en forma de burbujas. Al final os pongo un enlace al episodio en el que utilizo sulfato de cobre como catalizador para esta reacción. Si os ha gustado, dadle al like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos muy pronto en CienciaBit.